Marta. Bueno, no, Marcela, estoy toda sonrojada con esta introducción. De verdad que muchísimas gracias. Es verdad que nos conocemos ya desde hace varios años y ha sido un verdadero placer trabajar de la mano de ustedes, del equipo de Coaching Group. Y quiero agradecer primero que nada por la oportunidad para compartir y abrir este espacio, que no es un espacio fácil. Yo a lo largo de estas semanas he podido hacerle seguimiento, no he podido participar en todos los espacios que ustedes han generado con distintos líderes del país, pero he seguido muy de cerca lo que han hecho y ha sido absolutamente fascinante y creo que muchas de las temáticas que ustedes han puesto y han compartido de una manera tan generosa nos han permitido eh, como aprender, ¿no?, de otras experiencias, de otras trayectorias y ver de qué manera nosotros podemos incorporar en estas circunstancias totalmente diferentes a las que nos estamos enfrentando, nuevas maneras y otras maneras de ver lo que podemos hacer como líderes cada uno en su sector. Sin embargo, la responsabilidad es enorme. ¿Y por qué? Porque este tema que vamos a compartir hoy es un tema particularmente sensible. Y que además, cuando voy a compartir con ustedes algunas cifras, es un tema que no muestra la mejor cara de nuestra sociedad, no muestra la mejor cara de nuestros líderes, no muestra la mejor cara del país. Entonces, eso implica una responsabilidad muy grande porque al final entiendo que mi papel en este espacio es el de inspirar y generar esa conciencia en otras personas y esa corresponsabilidad y que cada uno entienda cómo tiene un papel que jugar y que aportar para intentar cambiar las cosas. Yo no les voy a hablar desde lo conceptual ni desde lo académico, o sea, la cantidad de información que tenemos en el país y a nivel mundial es gigantesca sobre el flagelo de la violencia, especialmente la violencia intrafamiliar, sino más bien, como les comentaba Marcela, les quiero hablar desde como directora ejecutiva de una organización que todos los días se enfrenta a esto en todo el país, en distintos espacios, en las consultas que prestamos, en las jornadas de educación, en las brigadas móviles que hacemos. Permanentemente estamos viendo ese flagelo de la violencia intrafamiliar y cómo las violencias están afectando ese tejido social colombiano. Eh, y al final lo que espero lograr en esta obra que vamos a compartir juntos es generar esa conciencia y ese sentido de corresponsabilidad y que ojalá cada uno de nosotros, los que ya lo estamos haciendo, pero otros que todavía no se han sumado, entiendan que tienen un papel muy importante que jugar de cara a esto que estamos viviendo. Muchas gracias, Marta, y sin duda parte de la razón de ser de estar aquí es haber percibido en el entorno una elevación de la conciencia y de los signos del problema. Y entonces me gustaría como empezar esta conversación o continuar esta conversación contigo, pidiéndote aclarar un poco de qué hablamos cuando hablamos de violencia intrafamiliar, porque cada quien en función de su propia historia puede tener un sentido y una percepción de lo que eso significa. Y en nuestra sociedad también tendemos a ver como violencia solo lo más severo. Entonces me gustaría que nos pudieras ayudar a comprender o ampliar nuestra comprensión de qué hablamos cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Las violencias tienen múltiples formas de representarse y una no implica que no se esté dando la otra. La violencia familiar al final es un comportamiento abusivo que se repite y una y otra vez sobre miembros que conforman el núcleo familiar, generando un daño. Y los daños y esas violencias se manifiestan de muchas maneras. Hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia económica, y esa que tú mencionas, que es la que finalmente se ve, que es la física, que es obviamente es cuando ya se ha perdido el total control de absolutamente todo al interior de ese espacio que llamamos hogar, y que tiene que ver, es cuando vemos los feminicidios y las formas más duras de violencia y maltrato. Hay que entender que tradicionalmente vemos que dentro de todas estas distintas formas de violencia y manifestaciones de violencia, la que más se ve es la violencia de género. ¿Por qué? Porque tradicionalmente es donde están los volúmenes más altos de las violencias. Alrededor del 70% de la violencia intrafamiliar que se da se ejerce sobre las mujeres, sobre las niñas, sobre los adolescentes. Y es cierto que los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual, de violencia de género, perdón, pero históricamente las mujeres hemos estado más expuestas a estas violencias. Recordemos que el derecho a la educación, el derecho al voto,
han sido ganancias de las mujeres de este siglo, cosa que es increíble de creer. Ujú. Y es importante entender también que la violencia no la debemos ver como un tema de las feministas, las mujeres, los hombres maltratadores, no. Las violencias, esas distintas maneras a través de las cuales se manifiestan las emociones más negativas que tienen los seres humanos, es un problema que afecta a toda la sociedad en su conjunto. De ahí que todos tengamos un rol que jugar. Y es muy importante también recalcar que en Colombia, lamentablemente, cuando yo asisto a foros y a conferencias sobre temas de violencia y vulneración de los derechos, Colombia siempre aparece lamentablemente en ese listado de países. ¿Y por qué? Porque tenemos una trayectoria históricamente eh, aguda de cara a la violencia, por todos los fenómenos que sabemos, la Mm. guerrilla, narcotráfico, las inequidades, la pobreza, la corrupción, todos esos factores se han conjugado y han creado un ambiente que es poco seguro para muchas Ujú. mujeres y para muchos niños en Colombia. Y en ese sentido, obviamente creo que todos hemos podido observar cómo en los últimos días ha habido mayor an- anuncios en los medios de comunicación sobre este fenómeno y cómo el fenómeno se ha incrementado en el contexto de la respuesta mundial al problema del COVID. Pero antes de meternos ahí, a mí me gustaría que tú nos pudieras contar un poco cuál es la magnitud, cuál es el contexto de la violencia interfamiliar en Colombia y cómo es esto antes del COVID para poder entender qué está pasando ahora, un poco para Voy a ayudarnos a entender ese compartirles contexto. un monitito, la pantalla, para, me parece que de esa manera eh, puedo mostrarles un poco mejor. A ver, un segundito aquí. Voy a quitar esto acá y voy a compartir esto. Fíjense que antes del COVID, o sea, voy a empezar desde de lo concreto y luego también presentarles un escenario más global de lo que estamos hablando cuando hablamos de violencia. Antes del COVID, se reportaron en el 2020, entre enero y febrero, 15.440 casos denunciados de violencia intrafamiliar. De esos, lo que les estaba comentando anteriormente, casi 12.000 casos reflejados en las mujeres, 1.574 en los menores de edad. Estas son todas cifras que yo he sacado de medicina legal, que es como el ente que mejor consolida la información. Desde que inició el confinamiento del COVID, debido al COVID, ha habido un incremento de 79% en denuncias de las llamadas. Y fíjense ustedes, hoy, ahora mediodía, en las noticias del mediodía, que las anoté aquí, el 20 Ujú. de abril, solamente el 20 de abril se dieron 600 denuncias. Y desde que inició el confinamiento en Colombia, se han reportado 5.684 denuncias, donde los porcentajes que aplican son más o menos lo mismo. Este es un fenómeno, es importante que sepan, esto lo veíamos venir, esta es veíamos, sabíamos, ya se hablaban en muchos escenarios sobre la problemática que estamos viviendo, particularmente en la región de Latinoamérica. Somos una región, lamentablemente, que ejerce con mayor facilidad la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Fíjense que las cifras, ¿no? Entre el 2009 y el 2018 se dieron 116.000 casos de violencia intrafamiliar perpetrada en menores. Y estoy hablando que aquí de esas cifras, el 30% en menores entre los 6 y los 5 años de edad. En el transcurso del 2018, estas son cifras de Forensis, también de medicina legal, se realizaron 263.257 valoraciones por reconocimientos médicos. Y fíjense de nuevo dónde está el mayor, porque aquí también, que yo no las traje, aquí hay también reconocimientos médicos debido a accidentes de tráfico, pero el mayor volumen está reflejado nuevamente en estas distintas manifestaciones de la violencia. A nivel regional, 3.800 mujeres en un año en América Latina, y se calcula que en el mundo 1 de cada 3 mujeres sufre violencia sexual. Entonces, fíjense ustedes el entorno de altísimo riesgo en el que hemos puesto, en el que han entrado las mujeres,
frente a este confinamiento. Perdón un segundo, Marcela, que ahora no sé cómo hacer la pantalla grande de nuevo para quitar la presentación. Ups. Yo te ayudo aquí, no te preocupes. Ay, gracias. Mi computador, además es que no estoy en el mío. Ay, Ya, gracias. no pasa Gracias, nada. gracias. Ya la puedo quitar, ¿verdad? Ujú. O sea, ya se quitó. Ya se quitó. Fenomenal. Ay, perdón, pero no en mi escritorio. La tengo ocupando absolutamente todo. Uy, perdón, un Cuando minutito. estabas, no te preocupes, cuando estabas hablando y nos estabas contando un poco lo que está pasando en Colombia, que son unas cifras realmente muy impresionantes, ver como un incremento del 79% en las llamadas de ayuda. Estaba leyendo esta mañana, en México se ha incrementado en un 29%, pero el fin de semana estaba leyendo un artículo de Europa y el fenómeno es similar. O sea, hay un incremento dramático en todo el territorio, igual en Asia, de las llamadas buscando ayuda, las búsquedas de ayuda por violencia intrafamiliar. ¿Qué? Y aunque puede sonar obvio, pero desde la lectura, desde el conocimiento que tú tienes y de la experiencia de recibir estas personas buscando soporte y buscando ayuda frente a la situación que están viviendo, ¿cuáles son estos factores que en este confinamiento hacen más grave la situación y la hacen más compleja desde la perspectiva de la experiencia que ustedes tienen como Profamilia? Sí, totalmente cierto. Y es que, ¿qué pasa? Que lo que se convirtió en la primera medida, y una medida que hace una recomendación a nivel global de cuidado frente al COVID en sus casas, distanciamiento social, se ha convertido al mismo tiempo en el peor enemigo de miles de mujeres y niños. Es decir, los estamos obligando a vivir con sus agresores directos. ¿Y qué pasa? Esos componentes, ¿por qué se ha agravado? O sea, ¿por qué este confinamiento ha significado el poner en peligro tantas vidas? Porque al confinarse, lo primero que sucede es que las redes de apoyos que existían y que estaban más o menos funcionando, mal que bien, desaparecen por completo. No nos olvidemos que la gran mayoría de estas personas además se ven obligadas a estar confinadas en espacios muy reducidos. Entonces, fíjense que cuando yo les comparto esas cifras, algo que hemos evidenciado es que hay un alto volumen de denuncias, pero sabemos que no es el total, no reflejan el total de lo que está sucediendo, porque las mujeres no están pudiendo ni siquiera tener una conversación en privado a través de ninguna de las herramientas que tenemos para eso. ¿Qué pasa también? Se ha aumentado el estrés, obviamente. El estrés, por un lado, de estar enfrentados a una enfermedad que desconocemos. El estrés de la posible pérdida o la ya pérdida del trabajo y de los recursos económicos para sostener a una familia. El estrés de tener que enfrentar un mayor incremento de esas labores de cuidado a los niños, si hay personas mayores, si existen, o sea, las labores domésticas. Y ese estrés principalmente está, como digo yo, ultra feminizado. Está cayendo principalmente en las mujeres. Entonces, todo esto conjugado se ha convertido en esta bomba social que estamos enfrentando, donde el sistema completo de respuesta que ha establecido el gobierno sencillamente se ha desbordado totalmente. Las líneas de atención están desbordadas, las ayudas, los canales de atención desbordados, las comisarías de familia las tuvieron que abrir 24 horas para poder atender el volumen que les comentaba antes de llamadas de auxilio. Y aún así sabemos que se está quedando pequeño lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Estamos seguros, hay mucho trabajo en el mundo entero, que se va a encontrar tratamiento para el COVID, se va a encontrar la vacuna, pero sin embargo, los efectos y los daños que se están generando en la sociedad en estos momentos de cara a esas violencias que están fuera de control, para eso no hay vacuna, para eso no hay tratamiento y no sabemos cuándo, o sea, cuáles van a ser los efectos que van a tener eso sobre la sociedad. Fíjense que en este componente también de esos factores que están exacerbando las condiciones, vemos con especial preocupación grupos vulnerables, la población LGBTI, adolescentes. Nosotros estamos recibiendo muchas llamadas de adolescentes que nos preguntan, yo soy homosexual, pero yo no puedo decir eso en mi casa, no tengo con quién hablar. Si en mi casa se enteran, a mí me van a votar. Es decir, chicos y chicas que están viendo que además, si manifiestan lo que ellos son, si dejan ver por un mínimo momento lo que ellos son,
eso implica la pérdida de las condiciones de protección más básicas, el techo, la comida, la protección frente a la salud. Entonces, son todos esos elementos los que se han ido conjugando y vemos cómo esas medidas de distanciamiento y aislamiento están teniendo unos efectos colaterales, la verdad, muy preocupantes. Muchas gracias. Y es muy preocupante además cuando observamos eh, una cosa que ya nos comentabas y es este patrón social e histórico de sobrecarga de la mujer con múltiples responsabilidades. ¿Cómo esto agrava la situación? ¿Qué es esto que desde los 80 hablamos de la triple carga? Y hoy precisamente la BBC publicaba un artículo mostrando los datos de la triple carga en el contexto de Chile. Eh, ¿Cómo estamos experimentando ese fenómeno en esta situación y cómo lo ves tú y cómo esto agrava el fenómeno o ayuda a que este fenómeno sea mucho más grave para las mujeres? No, absolutamente. Es absurdo. Y cuando, como ya, ¿no? Ya vemos que hay posibilidades de apertura y estamos imaginándonos, bueno, ¿cómo va a ser ese nuevo mundo? Eh, Teniendo en cuenta la evidencia, lo que muestra la evidencia, que lo que ha sido pues incrementar exponencialmente la carga que llevan las mujeres de cara a no solamente su trabajo, sino esas labores del cuidado, funciones además que no son remuneradas, funciones que lo que hacen es abrir aún más las brechas de género. Lo importante que es que comencemos a tener conversaciones de cómo los hombres, o sea, cómo necesitamos cambiar esos paradigmas y reconstruir esas nuevas masculinidades de cara a los hombres, de manera tal que entiendan que el cuidado no es una responsabilidad de las mujeres o que ellas vienen a este mundo con unas condiciones particulares que les permiten hacerse cargo de ciertas responsabilidades, sino que ellos también, desde sus propias experiencias y sus saberes, pueden perfectamente desempeñarlas. Y esto es muy importante porque no es, y creo que todas, o sea, o algunas tenemos más ejemplos que otras, no es desde, ven que te ayudo, ven que te apoyo, no, es una verdadera corresponsabilidad, es encontrar, aprovechar esos espacios de retiro, por así decirlo, para encontrar y reencontrarse y ver que todos estamos en capacidad de desempeñar esos roles al interior de los hogares y que ojalá sea algo que no se pierda cuando las cosas vuelvan a cambiar, porque sin duda alguna lo que hemos visto y tenemos también muchos ejemplos es que cuando los hombres se permiten ese espacio de reflexión y de reaprender todos esos patrones culturales con los cuales crecen y los cuales están escuchando permanentemente en sus entornos, cuando ellos tienen esa oportunidad y cuando se les invita a que lo hagan, lo que vemos es que tienen toda la posibilidad y que además el núcleo familiar se beneficia enormemente de ello. O sea, hemos encontrado padres que han dicho, qué maravilla este espacio, porque estoy conociendo a mis hijos por primera vez de verdad. Eso no debería ser la excepción, eso debería ser la La regla, norma. la norma. Entonces, creo que si algo, o sea, y ahí está, entra mi optimismo, ¿no? Que si algo bueno debería salir de todo esto es repensarnos, llevar a cabo procesos de reflexión, tanto a nivel personal, pero como profesional también, para plantear una manera de pensar y ver cómo nos podemos alejar de esos patrones que nos han marcado tanto, sobre todo en Latinoamérica, del machismo, de los estereotipos, la mujer hace esto, el hombre hace esto, y eso es lo que se espera, y eso es lo que está generando hoy en día esas explosiones de violencia al interior de los hogares. Y tampoco es desde la condescendencia, yo te ayudo porque soy más fuerte, yo te ayudo ya que me queda un poquito de espacio para hacerlo, sino más bien desde cómo yo contribuyo a todas las responsabilidades que implica la vida, porque al final son nuestras vidas, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay una pregunta que me parece muy oportuna realizar acá, que la hace Maritza. Gracias, Maritza, por formular tu pregunta. Dice, hay que pensar que no solo la violencia intrafamiliar pasa en los estratos de menor favorabilidad. ¿Qué pasa en otro tipo de estratos? Entonces me gustaría, ¿qué conocemos sobre lo que pasa, dónde ocurre la violencia y esto ocurre en todos los estratos, ocurre solo en unos que tienen más presión por variables económicas? ¿Cuál es la experiencia al respecto?
Obviamente, sí, obviamente hay factores que agudizan, por así decirlo, y que facilitan la violencia. Estamos hablando, sí, de los estratos que tienen mayores inequidades, la informalidad. La informalidad es un factor gravísimo que acentúa esas violencias en las zonas rurales. Las zonas rurales, inclusive respetando siempre esa cosmovisión indígena, pero al interior nosotros tenemos en Colombia alrededor de 100 razas indígenas diferentes y ahí se dan también unos casos de violencia muy graves. Pero sin duda alguna, la violencia se está reflejando en todos los niveles. ¿Y por qué? Porque los factores que la generan son iguales, es decir, y lo que estamos y que se están generando bajo este contexto del COVID, porque no nos olvidemos que es bajo esta nueva crisis global que estamos viviendo, que nos han cambiado tantas reglas y donde se han perdido en todos los niveles esas redes de apoyo, esas posibilidades de manifestar las dificultades que tiene cada persona. Entonces, esto no es, si bien se acentúa a mayor nivel de pobreza, la educación se considera hoy en día un factor de protección de cara a los niños y a las niñas. A mayor nivel de educación, mayores factores de protección hay de cara a la violencia y capacidad de generar esos procesos de reflexión. Pero sin embargo, esto es algo que afecta a todos. Y fíjense, algo que hemos evidenciado también, que a pesar de que son menos los casos en los estratos, digamos más, que están mejor económicamente, al mismo tiempo eh, les cuesta más trabajo todavía Claro. expresar que están siendo víctimas de violencia, porque dentro de los paradigmas que tenemos es que hay el estatus social implica el mundo perfecto, cosa que sabemos bien que no existe, pero eso hace que para estas mujeres les sea mucho más difícil pedir ayuda, mucho más difícil recurrir a los mecanismos de protección que están disponibles para ellas y obviamente esto se extiende a los hijos y también se hace mucho más difícil salir de ese círculo de violencia. Hay que entender que las personas maltratadas, y esto independientemente de la edad, de por sí, lo que hemos evidenciado, se sienten culpables muchas veces y justifican, encuentran un sinfín de justificaciones para que se den esos espacios de violencia, como si ellas fueran las culpables de que la reacción del otro, que la reacción de la pareja o de alguien en ese entorno familiar tenga razón para haberlas victimizado y para maltratarlas. Entonces son todas condiciones psicológicas y fíjense que al final lo que implica lo complejo que es el tema Ujú. y que además termina cambiando la manera como la persona tiene la capacidad de expresar no solamente que está siendo víctima de violencia, sino salir de esos círculos de violencia. Eh, Gracias por esta claridad, porque sí, sin duda, es como que pareciera que el fenómeno es mucho más silencioso. Si miramos los datos que nos mostraste, esto es lo que denuncia, esto es lo que busca ayuda. Podemos entonces imaginar y esperar que el fenómeno es mucho más grande porque hay un volumen muy importante de mujeres, niños y personas en situación de victimización en las familias que no tienen acceso a la posibilidad de ayudar porque no tienen cómo hacerlo físicamente, que ya no lo hablaste, o porque no tienen la capacidad, digamos, la mentalidad que les habilite la posibilidad de buscar ayuda y de sentirse dignos de ayuda. Así es. Mm. Marcela, fíjate que con eso que comentas también algo que me ha llamado la atención desde que estamos en cuarentena, por así decirlo, y es que aquí los medios de comunicación han jugado un papel muy relevante. ¿Y por qué? Por primera vez, no sé si a ustedes los que están del otro lado les pasa lo mismo, pero en mi casa es la primera vez que yo veo a mis hijos, ya se saben los horarios a los que son los noticieros y están escuchando programas de radio. Es decir, ellos siempre han navegado por las redes, pero por primera vez los veo pendientes de las noticias y qué está pasando en las noticias. Como el tema está saliendo cada vez más, vemos que eso está generando una mayor conciencia en la población y eso a su vez está permitiendo también que muchas mujeres puedan acceder a esos mecanismos de ayuda y de protección que se están implementando. Entonces, el rol tan importante que tienen los medios de comunicación y de dar las noticias adecuadamente y en estos momentos de pandemia es absolutamente vital.
porque creemos que eso es parte de lo que ha permitido que más mujeres estén saliendo e intentando buscar esos mecanismos de apoyo. Hay una problemática muy seria aquí, nuevamente, y que no vemos una solución en el corto o mediano plazo, y tiene que ver las mujeres adultas, pues de cierta manera algunas de ellas están encontrando esos mecanismos de apoyo. Sin embargo, en estos momentos tenemos una particular preocupación enorme por los niños, por las niñas, por los adolescentes, porque cuál era el mecanismo al cual ellos recurrían cuando estaban siendo víctimas de violencia o viviendo una violencia intrafamiliar. Las redes de apoyo estaban en las escuelas, sus profesores, otros compañeros, y al estar eso absolutamente cerrado, esta población se ha quedado sin ningún mecanismo a través del cual poder acceder a las ayudas, a la protección, ni siquiera a saber que existen. Y entendamos también que nosotros estamos en un entorno privilegiado, tenemos los teléfonos, tenemos el computador, tenemos cómo acceder a la información, a esos canales de ayuda. Sin embargo, la mayoría de la población infantil, estamos hablando de que se calcula que hay 4 millones de niños en Colombia que pertenecen a los estratos 3, 2 y 1, que no tienen esas herramientas en sus casas, ni mucho menos, para poder ni siquiera buscar ayuda. Entonces, ahí estamos haciendo un llamado que, si bien obviamente la violencia de género es la que agrupa el mayor porcentaje la que atrae el mayor porcentaje de violencia, tenemos una población también infantil que está corriendo unos riesgos gigantescos. Cuando hay que una pregunta que me parece muy linda y que nos permite como transitar, hablar un poco de, ok, este ha sido un tema que mucha gente cataloga de la vida privada. Y creo que la situación de hoy y el llamado de hoy en la sociedad en general es, esto no puede seguir siendo un tema privado. Entonces quiero que pasemos un poco a reflexionar sobre, ok, entonces a esto, ¿cómo lo hacemos? Y hay 3 preguntas que quiero hacerte de una vez porque creo que podemos conectarlas. Hay una muy bella, y gracias Fernando por hacerla, que dice, es posible que todos hayamos sido víctimas o agresores y no lo sepamos. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué podemos hacer en la vida cotidiana para develar esos momentos o esas dinámicas y transformarlas? Esa es una pregunta. Hay otra que que puede estar conectada, que dice, ¿qué alternativas innovadoras conocemos? Y gracias, David, por hacerla, para tratar esta temática en Colombia. Entonces creo que ahí hay unos elementos muy valiosos para explorar. Y hay una que quiero conectar aquí de una vez, que plantea cómo lograr que una mujer pierda el miedo y denuncie cuando hay violencia psicológica y no necesariamente violencia física. Entonces me gustaría recoger estas, hay otras preguntas que voy a recoger más tarde, pero es como, ¿qué podemos hacer para descubrir nuestro ser violento o violentado? Y cuál es qué podemos hacer ahí, pero además, ¿qué está haciendo la sociedad? ¿Qué se está haciendo en Colombia para empezar a abordar esta dinámica que estamos viviendo? Sí, la verdad es que frente a la primera es increíble. Yo creo que lo primero es abrirnos, o sea, abrirnos y escuchar esto que está pasando. Y tú traes un punto muy importante, Marcela, y es cómo nos acostumbramos como sociedad a asumir que como la violencia intrafamiliar se daba de puertas para adentro, de paredes para adentro, nadie podía inmiscuirse ni meterse en eso. Y lo que nos hemos dado cuenta es que todo lo contrario. Y pienso, y creo, y lo que he visto en las personas que, o sea, cómo podemos movernos hacia adelante es generar estos espacios de reflexión. La primera es hacer nosotros mismos las preguntas y ser muy sinceros con nosotros mismos, pero también ayudar a otros a que puedan encontrar esos espacios de reflexión. Todos, creo que todos, tenemos casos y ejemplos donde vemos casos de maltrato. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Los chistes, cuando hay un chiste un poco sexista, uno dice, bueno, pero cuando la persona que los hace siempre, los únicos chistes que son esos, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos, porque es un amigo o una amiga, cuántos de nosotros nos atrevemos a decir, sabes qué, ya me estoy incomodando, ya no es gracioso? Fíjense cómo de algo tan
común y aparentemente inofensivo se puede terminar traduciendo en algo que nos ofende. Entonces creo que frente a ese primer punto de develar, ¿no? De qué hacer desde nuestras propias vivencias, donde hemos seguramente en muchas ocasiones sido agresores y en otras víctimas también. Recordemos que además la violencia psicológica es muy fuerte, muy, muy fuerte, y que detrás de ellos inclusive una alta tasa de suicidios que hay en Colombia están directamente relacionados con la violencia psicológica. Entender, tener esos espacios de reflexión e invitar a otros y atrevernos a decir cuando algo nos incomoda, sin que eso implique inmediatamente que vamos a quedar absorbidos también en otro, generando otro momento de violencia. Encontrar esos espacios de escucha y de conversación. Frente al segundo punto de lo que se está haciendo en Colombia, hay iniciativas y que han ido surgiendo, sobre todo en las últimas semanas. La última, que la compartieron el día de hoy, la Secretaría de la Mujer hizo una alianza con distintos puntos de atención, Farmatodo, de UNO, para que las mujeres puedan acercarse y hacer sus denuncias. Ahí he visto, la verdad, ideas muy creativas, muy creativas. Hay una que me encanta, hay una chef muy conocida que se llama Felicitas Pizarro y ella está haciendo unos videos a través de los cuales en principio le enseña a cocinar a las mujeres, pero en verdad, y les pide a ellas, ponte los audífonos para escuchar y seguir mejor esta receta, y lo que ella hace cuando ya la mujer tiene sus audífonos, cuando los tienen, es contarle qué mecanismos existen para poder acudir si eres víctima de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, qué mecanismos existen. Esto es un caso en Argentina. Eh, Veo también, o sea, creo que el primer punto es como sociedad entender que llegó el momento de hacer algo. O sea, ya no podemos mirar en otra dirección, ya no podemos interpretar lo que pasa dentro de una casa, se queda en la casa, ya no es así. El tema está, como les comentaba, teniendo una exposición y un crecimiento exponencial, y los efectos frente a la sociedad van a ser muy graves en el largo tiempo. Y yo creo que allí también hay un punto importante, eh, y es que siempre se ha visto, y obviamente el Estado tiene una responsabilidad de elaborar las políticas públicas de equidad de género, cero tolerancia al maltrato infantil y generar esos espacios de ayuda, espacios de protección, todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Pero nosotros insistimos en que tenemos, o sea, ¿cómo llegar antes? Una mujer que es víctima y que y que su pareja termina matándola, es demasiado doloroso para una sociedad. ¿Qué podemos hacer desde antes? Prevenir, la palabra prevención. Y yo creo que ahí cada uno tiene una función y un rol muy importante que desempeñar. Está el Estado, obviamente, pero están también, ahora mismo, en estos momentos, hay un llamado gigantesco del Banco Interamericano de Desarrollo, las Naciones Unidas, ONU Mujeres, un llamado a la acción, donde nos están invitando a todos los actores de la sociedad a unirnos para adelantar e implementar medidas de prevención. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben que hay unos objetivos de desarrollo sostenible, que es una guía a nivel mundial de cómo intentar lograr tener un mundo más justo, donde se respeten los derechos, donde haya una verdadera equidad de género? ¿Cuántos de ustedes saben que existen esos objetivos de desarrollo mundial al cual podemos acogernos? ¿Cuántos de ustedes saben que en Colombia hay una política de equidad de género? ¿Cuántos de nosotros hemos adelantado acciones como líderes de nuestras empresas, organizaciones, estableciendo cero tolerancia frente al maltrato? ¿Qué tipo de acciones hemos adelantado nuevamente en esos espacios donde nos desempeñamos, generando políticas de bienestar que traten el tema de violencia, que trate el tema de una comunicación asertiva, que hable sobre la corresponsabilidad? Otro punto muy importante del cual todo depende, para mí es la llave de entrada, la puerta de entrada, la voluntad. La voluntad política. Y esto no quiere decir que es la voluntad de los políticos. La voluntad de los políticos también importa, pero es la voluntad que cada uno de nosotros tiene de ver que podemos generar un cambio, y que el cambio empieza en la casa, pero también en los trabajos donde nos desempeñamos cada uno de nosotros. Y hay muchos mecanismos. ¿Cuántos de nosotros hemos adelantado encuestas para saber cuál es la condición de violencia en los empleados que vienen todos los días a nuestras oficinas?
comités, establecer comités de ética que se conviertan en espacios a través de los cuales las mujeres y sus familias puedan acudir y solicitar ayuda. En fin, yo creo que hay unos mecanismos muy concretos que sin duda alguna, y no nos lo tenemos que inventar. Nuevamente, o sea, puede ser una empresa muy pequeña, puede ser una empresa muy grande, pero el hecho, por ahí, para mí, por ahí empieza, ¿no? Esa generar conciencia, entender que yo, mi voluntad, a través de mi voluntad, puedo incorporar esos cambios en esos espacios donde nos movemos y empezar a tener conversaciones diferentes, conversaciones Sí, donde verdaderamente impactemos a la población que trabaja con nosotros. si pudiéramos como hablar de estas medidas efectivas que a nivel, todos hacemos parte de un núcleo familiar, somos corresponsables de que ese núcleo familiar tenga un escenario de paz, respeto, libertad de manifestación y una vida, digamos, de bienestar. Y que, como actores individuales, digamos que tenemos ese rol, somos parte de organizaciones, algunos o de empresas, y ya nos has hablado de algunas estrategias empresariales, pero también convivimos en espacios, el barrio, el edificio, en donde también tenemos un rol. Aquí hay una pregunta que nos hacen y es, cuando yo escucho abuso verbal en una conversación, en los vecinos que están perdiendo el control o que hay gritos o demás manifestaciones, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Me quedo callado, denuncio, me intervengo? ¿Cuál es tu recomendación sobre esas actuaciones en el ámbito, digamos, de las comunidades donde vivimos? Y me gustaría escuchar entonces un poco, puede ser repetitivo y te pido disculpas si así lo percibes, es si pudieras hacerle 5 recomendaciones o 3 recomendaciones a las empresas y a los líderes de las empresas sobre qué nos toca hacer como empresa para empezar a hacernos cargo de esta dimensión desde el rol de construir en la empresa un entorno saludable en torno a las violencias intrafamiliares y qué hacer como vecinos, que son como estos dos puntos que son difíciles de coger. El más difícil creo que el de los vecinos, porque uno siente que se está metiendo de nuevo, ¿no? Como lo que pasa allá, yo no tengo nada que ver ahí. Uh -huh. Denuncien, Uh -huh. denuncien, denuncien. Levanten el teléfono al 123, al 155. No podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda, porque yo paso la pregunta. Imagínense que detrás de esta discusión las cosas van creciendo y termina una mujer perdiendo su vida, porque no quisimos inmiscuirnos, porque quisimos ser discretos, porque quisimos quisimos mirar en la otra dirección. Entonces, en estos momentos, con las condiciones que estamos viviendo, donde pues lo que he intentado es compartirles de qué manera se han exacerbado esas condiciones de violencia al interior de los hogares, en las viviendas de las personas. No podemos, sencillamente ya no podemos pasar por alto cuando escuchamos gritos, cuando escuchamos Uh -huh. auxilios, cuando escuchamos discusiones que además sabemos que se está perdiendo el control. Y recordemos además que en ese hogar pueden haber niños, pueden haber niñas, adolescentes que no tienen ninguna manera de defenderse. Uh -huh. Entonces sus vidas también están corriendo riesgo. En estos momentos pasamos a la denuncia. Y desde las empresas, 5, o sea, yo haría, la primera es verdaderamente, y esto es como mañana o a más tardar el lunes, cito a todo mi equipo y les pregunto, yo quiero saber cuáles son mis políticas de cara a la equidad de género, de cara a cómo estamos nosotros como empresa frente a la remuneración. Ahora que hemos mandado están haciendo teletrabajo o trabajo en casa, todas las que pueden, ¿cuáles son las condiciones o qué apoyos necesitan estas mujeres con sus familias para poder enfrentar eso? Esas preguntas es lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros como líderes que manejamos o que formamos parte de organizaciones. Levantar, y no importa desde qué cargo, puede ser la de talento humano, puede ser el director, puede ser desde cualquier. Levantar la mano, una universidad en el ámbito académico. ¿Cuáles son las políticas de contratación? Nuevamente, las políticas de equidad de género. Segundo, yo buscaría, o sea, hoy en día ya hay muchas soluciones planteadas en el país, tanto desde lo público como desde lo privado.
Conozco, por ejemplo, la experiencia de una empresa gigantesca, Avon, que emplea casi 6 millones, esto lo presentaron hace poco en un informe de Naciones Unidas, emplea casi 6 millones de mujeres, 4 millones de ellas en Latinoamérica, y ellos implementaron un programa integral para poder, a través de distintos mecanismos, mitigar o bajar o prevenir la violencia de género. Yo haría una encuesta, yo levantaría sin temor y sin miedo, o sea, al final las verdades, pues sí, nos dan duro, pero es desde esa verdad que vamos a tener la capacidad de construir algo diferente, una realidad diferente para las personas que trabajan en la organización o en la empresa, o sea, no le tengamos miedo a esas realidades, que sí, sí nos pasan a nosotros, y les doy el ejemplo de Profamilia. Uno pensaría, bueno, Profamilia, una institución 55 años, enfocada en la defensa de los derechos. Nosotros tuvimos que sentarnos a hacer ese ejercicio de reflexión y saber, hay una política de equidad de género en el país, ¿cómo la estamos implementando? ¿Cuál es cómo estamos remunerando a las mujeres? ¿Hay una verdadera equidad? ¿Cuál es el espacio que les estamos dejando a las mujeres, sobre todo que llevan las mujeres cabeza de familia? Nosotros tuvimos que llevar a cabo ese proceso de autorreflexión y desarrollamos una serie de encuestas para aplicarlas, y también buscamos a los expertos en el país. Hay expertos en este país, ahí están pues todos estos organismos de cooperación que tienen unas guías extraordinarias, el Fondo de Poblaciones de cara a los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la información está. Lo que falta es la información de nuestro campo de acción. Esa tenemos que ver cómo estamos allí y por qué, en qué estamos fallando y qué no estamos haciendo. Yo pienso también una experiencia extraordinaria, y además me encanta porque es de chicas jóvenes, me gusta mucho, se llama el Ranking Par, esto es Equales, y ellas lo que hacen es que analizan, y cogen la empresa y la analizan desde ese punto de vista de la equidad de género, y hacen recomendaciones. Nosotros lo hicimos y salieron un montón de recomendaciones que hemos ido poco a poco adaptándolas. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente, y ese es el primer punto, existe la voluntad desde arriba. Uno tiene que dar ejemplo, uno tiene que ser capaz de escuchar esas verdades que duelen, pero sobre todo uno tiene que querer comprometerse con que tenemos toda la capacidad y tenemos todas las condiciones para transformar esta realidad. Y vuelvo y repito, al COVID le van a encontrar tratamiento y le van a encontrar vacuna, pero a este fenómeno de la violencia en Colombia, si no nos subimos ya a la lucha por prevenirla y por mitigarla y por evitar esa cantidad de violencias que se están dando, los efectos sobre la sociedad colombiana nos van a traer más pobreza y una mayor complejidad, y unos seres humanos que van a crecer bajo unos contextos de muchísimas afectaciones psicológicas. Y eso no trae ni desarrollo, ni bienestar, ni siquiera desde el punto de vista de desarrollo económico para un país, para ninguno. Yo te agradezco mucho que hayas compartido estas ideas para las empresas, porque a veces sentimos que sí, que nosotros tenemos una responsabilidad como empresas de garantizar el derecho, pero es difícil entender cómo coger esa realidad que no necesariamente hemos querido coger porque es compleja, tiene unas complejidades que no necesariamente entendemos bien. Y en ese mismo sentido, para todos, esta compañía de la que estabas hablando y esta mirada de par en las organizaciones tiene el análisis de equidad de género para Colombia, para América Latina y para Sudamérica disponible. Se puede bajar de la página web de manera gratuita, y esa es una muy buena entrada porque no somos tan diferentes. Nuestros grupos, el fenómeno de violencia es un fenómeno que es más de la cultura, que se ha cocinado lentamente en la historia, que se ha cocinado a fuego lento en los patrones de crianza, cómo en la cultura le damos valor a los seres humanos o cómo se lo quitamos, y es desde esas disparidades en el reconocimiento del valor y la contribución de todos que estas dinámicas de la violencia al interior de la familia se hacen posibles. Hay una pregunta que me gustaría hacerte aquí. Hay dos preguntas que me parece porque no hemos tocado. Una tiene que ver con, lo más importante es que empecemos a actuar en la prevención. Es lo único que va a transformar, y eso implica la educación desde las transformaciones de la educación,
lo has dicho, implica la observación de quién soy yo y el desafío de mis propios paradigmas para poder hacer conciencia de lo que en mis patrones culturales está inconsciente, crear espacios en el ámbito familiar para incentivar la conversación, para compartir la carga, para compartir las labores de cuidado, y también en la empresa para operar, y hay diversas ideas sobre la denuncia de los vecinos, pero cuando ya una mujer, un adolescente, un niño está en una circunstancia de violencia y encuentra en Bogotá los espacios seguros están dados con varios establecimientos comerciales que me voy a atrever a ponerlo aquí porque creo que es útil Ya. para todos. Es de Y uno, es Justo y Bueno, es Sara y es Farmatodo. Farmatodo, Las, Farmatodo también. correcto, son 630 locales que ya están conectados en la construcción de la estrategia Espacios Seguros y que es un esfuerzo de la Secretaría de la Mujer y de FENALCO para responder y ser más efectivos en esta oportunidad de responder. Pero hay una pregunta aquí asociada con el refugio, porque cuando ya estamos, y la hace Diana Barco, y gracias Diana por compartir, pues, ¿cuáles son los protocolos en las líneas de atención? Manifestar susto o denunciar la agresión sin tener dónde refugiarse físicamente estará agravando la situación. ¿Con qué lugares cuentan las mujeres y los niños para escaparse de un espacio que las está agrediendo y encontrar pues respaldo en Bogotá? Uy, qué pregunta. Y les cuento que al principio cuando les mencionaba que sencillamente el sistema se desbordó. Hay unos hogares de protección, de hecho nosotros estamos apoyando, prestando los servicios de salud en los 3 que están establecidos y en esos momentos lo que se está procurando, se está intentando es hacer una alianza con varias cadenas hoteleras para ver si se pueden encontrar, o sea, a través de la alianza, espacios donde se puedan ubicar a estas familias que están en altísimo, altísimo riesgo, o sea, en algunos casos mujeres, altísimo riesgo de ser víctimas de un feminicidio. Pero lo cierto es que hoy, como ha crecido en tal volumen, o sea, el problema es verdaderamente grave, muy grave. Y es tal el crecimiento que ha tenido que en estos momentos no se está pudiendo atender toda la demanda. Entonces, una de las ideas que hay, que sé que se viene adelantando y me encanta el ejemplo porque lo que veo, fíjense ustedes, lo que se logra cuando hay voluntad política. El caso de la secretaria de la Mujer ha sido una banderada de este tema desde el principio y como lo era desde el principio, ella pudo comenzar a activar rápidamente un sinfín de mecanismos para poder responder y entendemos que no está la respuesta perfecta, que no estamos alcanzando a cubrir todo lo que se requiere, pero sin embargo yo estoy muy confiada que varias de esas negociaciones que ella está adelantando para poder generar más casas de protección y espacios de protección, estoy segura que pues en este contexto tan complejo y de crisis que estamos viviendo, sin duda alguna se van a ver materializados. Ahí, sin embargo, pues bueno, estamos hablando de Bogotá, que es una ciudad que tiene capacidad de responder más robusta, con unos mecanismos más robustos de respuesta. Nos siguen preocupando enormemente las comunidades más lejanas. Ustedes vieron hoy pues la situación del Amazonas. Sencillamente allá se puede generar, lo que puede pasar allá puede ser una catástrofe de dimensiones todavía desconocidas porque no tienen cómo responder, pero por eso necesitamos más personas, o sea, esa convicción y ese deseo de aportar y de contribuir frente a lo que está sucediendo. Sí, definitivamente en este escenario en donde no solo se elevan los factores de riesgo, sino que efectivamente se está materializando el riesgo para más familias, para más mujeres y niños y adolescentes y ancianos y hombres también, porque la violencia, si bien se manifiesta más en las mujeres, por lo que hemos hablado, también es un fenómeno que ocurre en hombres. El papel de todos en prevenir y en actuar para influir positivamente en la reducción de las tensiones y en generar una conciencia distinta cobra un papel muy importante. Antes de despedirnos, porque ya nos quedan 3 minutos, a mí siempre me parece delicioso poder compartir un poquito más de esa intimidad que nos conecta en lo humano. Y entonces quiero preguntarte, en este proceso de aislamiento preventivo que hemos vivido, y ya hablando de Marta, la mujer persona que está aquí, confinada, con 1000 agendas, pero finalmente en su casa todo el tiempo, ¿qué ha traído este espacio para ti
que representa, así en tu experiencia personal e íntima, que representa una contribución poderosa para continuar en este trabajo en torno a las violencias o a la reducción de la violencia intrafamiliar? Uy, bueno, yo les confieso algo que desde muy temprano, cuando comenzaron a salir todas estas medidas, mentalmente mi primer ejercicio fue pensar, ok, no vas a estar confinada, no vas a estar encerrada, no vas a estar en cuarentena, vas a estar en un retiro. Y hay que aprovechar, como los retiros, cuando nos vamos voluntariamente a un retiro, hay que aprovechar este retiro al máximo. Y ahí, Marcela, fíjate que para mí ha sido, o sea, con todo lo que está pasando, creo que todo un aprendizaje también desde el punto de vista del privilegio. Todos nosotros, todos los que estamos aquí en este panel y en otros espacios donde nos hemos encontrado, somos unos privilegiados, pero somos privilegiados por donde nacimos, por nada diferente. Y desde ese privilegio yo estoy muy cómoda en mi casa, cada uno tiene su espacio, tenemos todas las herramientas tecnológicas para conectarnos con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, no tenemos dificultades de comida, estamos aquí sentados muy tranquilos esperando a ver que esto se acabe. Esa no es la condición del 90% de la población. Y para mí ha sido un ejercicio de reflexión que además lo he aprovechado para hablarlo con mis hijos permanentemente y con mi pareja, de cómo nosotros tenemos una responsabilidad 1000 veces más grande, precisamente por esas condiciones de privilegio en las que estamos. Y que frente a lo que está sucediendo de la violencia, no podemos ni seguir callados, ni seguir impávidos, sino al contrario, seguir haciendo esos ejercicios de autorreflexión y ver dónde más y qué más. O sea, si yo te digo, no, ya, Profamilia está del otro lado, todo hecho, perfecto. Yo yo no sé, nosotros somos 1.200 empleados. Yo no sé si mis 1.200 empleados están bien o si alguno allí está viviendo o una está viviendo una situación de violencia, o si hay niños dentro de esos hogares que no están encontrando cómo poder hablar de su identidad, de género. No lo sé, y eso a mí me genera una angustia gigantesca porque siento que es mi responsabilidad, precisamente porque estoy en este entorno de privilegio, eh, apoyarlos, ayudarlos, que encuentren sus voces y que puedan tener acceso a esas condiciones de bienestar en las cuales nosotros nos estamos moviendo. Entonces, y tampoco estoy pensando cuando se acabe. No, no es cuando se acabe, no es que yo puedo, no, es que ya puedo sentarme con mi equipo y saber, ¿saben qué? Yo quiero hacer una encuesta, quiero llamarlos, quiero mandarle un audio a cada uno y que me diga, yo quiero escuchar y saber cómo está, qué problemas tiene. Esa ha sido y que se ha convertido casi como en una presión, ¿no? De cómo garantizo que esas 1.200 personas, con todo su entorno familiar, donde hay adultos mayores, menores de edad, cómo están viviendo esto y qué necesidades tienen. Ese ha sido como mi ejercicio en estos días. Y que ha aplicado también como esos procesos de autorreflexión, ¿no? De estoy haciendo todo lo que puedo y obviamente la respuesta es no, todavía queda mucho por hacer. Muchas gracias, Marta. Ha sido un honor para mí y un placer para todos nosotros, estoy segura, escucharte, acompañarte y gracias por ayudarnos como a elevar la conciencia de todos sobre el papel que tenemos como actores, creadores de un ambiente en donde sea más seguro existir para todos. Yo los invito a todos a que nos conectemos con esa posibilidad de transformar esos patrones culturales y sociales que hacen posible que la violencia exista, a actuar cuando estemos presenciando de manera directa o diferente o más remota eventos de violencia y ayudar a que podamos contener este fenómeno, pero principalmente a que como empresarios, como miembros de organizaciones y como miembros de familia tomemos acción inmediata para ayudarle a nuestros colectivos humanos a encontrar formas distintas de responder a las presiones y a transformar la dinámica de violencia en nuestras dinámicas cotidianas. Muchas gracias por tu compañía. No, ustedes, lo disfruté enormemente y bueno, nada, hacer. Hacer, a la acción.
Gracias a todos en Coaching Group por acompañarnos, por todo lo que hacen, por permitirnos estar juntos y al Foro de Presidentes también por acompañar estas iniciativas. Un abrazo para todos y nos vemos el jueves. El jueves vamos a hablar sobre reputaciones en las organizaciones en relación con el COVID y creo que es un tema muy poderoso también para conectarnos. Entonces nos encontramos el jueves a la misma hora por el mismo canal. Cuídense mucho y muchas Abrazos, gracias. gracias. Chao, Chao. chao.